Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días reflexionamos y conocemos cosas tan lindas sobre la palabra de Jesús. Y hacemos nuestro catejeo. Es una palabra griega. Vamos a repetir, Melissa, ¿cómo se dice en griego? Catejeo. Que eso quiere decir catequesis. Y catequesis quiere decir la resonancia de la palabra de Dios, de las enseñanzas que Jesús nos quiere dar. Eso quiere decir en griego, estamos aprendiendo griego, queridos chicos, este otro idioma, y después de ahí viene en castellano, catequesis, lo que resuena de la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que nosotros nos recordamos y vivimos ahora en nuestra vida cristiana del seguimiento de Jesús, la catequesis. Y bueno, ¿cuál es el tema del día de hoy, querida Melissa? El tema del día de hoy es las consecuencias del pecado original. Las consecuencias del pecado original. ¿Qué nos pasa después de que hayamos pecado, que nos hayamos separado de Dios, que nos hayamos olvidado y no hicimos lo que Jesús, lo que Dios quería en nuestra vida? Entonces ahora, como siempre, vamos a escuchar la palabra de Dios. Escuchamos atentamente, queridos niños, qué nos dicen nuestras compañeritas sobre la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. A la mujer le dijo: multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y darás a luz tus hijos con dolor. Siempre te hará falta un hombre y él te dominará. Al hombre le dijo: por haber escuchado a tu mujer y haber comido del árbol que yo te había prohibido comer, maldita sea la tierra por tu causa. Con fatiga sacarás de ella el alimento por todos los días de tu vida. Espinas y cardos te dará mientras le pides a las hortalizas que comes. Con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado, porque eres polvo y al polvo volverás. El hombre dio a su mujer el nombre de Eva, por ser la madre de todo viviente. Enseguida Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer unos vestidos de piel, y con ellos los vistió. Entonces Yahvé Dios dijo: ahora el hombre es como uno de nosotros, en el conocimiento del bien y el mal, que no vaya también a echar mano al árbol de la vida, porque al comer de él vivirá para siempre. Y así fue como Dios lo expulsó del jardín del Edén, para que trabajara la tierra de la que había sido formado. Habiendo expulsado al hombre, puso querubines al oriente del jardín del Edén, y también un remolino que disparaba rayos, para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, como siempre, porque tú nos hablas, porque tú nos enriqueces, y desde tu palabra nosotros ahora nos fortalecemos. Hoy con este tema tan importante, querida Melissa, las consecuencias del pecado original. ¿Se dan cuenta? Las consecuencias del pecado original, que si miramos por dentro entendemos el camino que tenemos que hacer para no caer y quedarnos con las consecuencias negativas, las consecuencias desastrosas, las consecuencias, les voy a decir una palabra más difícil, nefastas. ¿Cómo les dije entonces, querida Melissa? ¿Qué palabra utilicé? Nefastas. Nefastas. ¿Qué quiere decir? Un
desastre, ¿entienden? A causa del pecado, queridos chicos. Entonces vamos a aprender cosas nuevas, le vamos a escuchar entonces enseguida a Jesús, que nos va a explicar y que nos va a decir cuáles son estas consecuencias nefastas, es decir, estas consecuencias desastrosas, negativas para nuestra vida. Volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Dime, ¿cuántos nuevos corderos has contado? Hay 137. ¿Y cuántas hembras hay en total? Tiene 90 en total. Este rebaño es un tesoro. Miren este carnero, parece un rey. ¿Eres tú, Jacob, el hijo de Isaac? Levántate y dime. ¿Qué quieres? Un carnero y 30 ovejas es lo que quiero comprar. Si quieres comprarlos, tienes que ir y hablar con mi padre. Eso hice, pero tu madre me dijo que debía hablar primero contigo. Tienes que pagarme 30 monedas de plata y una de oro. Tu padre me hubiera pedido menos que eso. Lo siento mucho, pero si no te gusta el precio, hasta pronto. Bien, compraré tus ovejas. 30 monedas de plata y una de oro. Hiciste un buen negocio, Jacob. Padre, estoy contento hoy. Hice un muy buen negocio con las ovejas. Me estás convirtiendo en un hombre más poderoso de lo que era antes. Esos mercaderes no tenían otra opción, padre. Una copa de vino te hará bien, Isaac. Jacob es bueno, siempre me trae dinero y puedo Este vino es comprar más delicioso, camellos madre. y ovejas que él vende posteriormente ganando más dinero. Sin embargo, siendo sincero, amo a Jacob, pero cuando Esaú viene y me trae sus presas y tú las preparas para mí con hierbas, me parece un ángel. Eso es porque eres un glotón voraz, Isaac, y lo entiendo. Eres igual a Esaú, disfrutas la vida y la comida, mientras tu otro hijo Jacob siempre trabaja para todos. Oye, pero a mí también me gusta comer, madre. ¿Ves, Rebeca? Hasta Jacob me halla la razón. ¿Qué cocinas, niña hermosa? Huele realmente delicioso. Gracias,
¿Tienes hambre, Jacob? ¿Ya pusiste los dátiles con las lentejas rojas? Claro que sí, te serviré un plato para que comas. Y yo me las comeré. ¿Ah? Esaú, eres la alegría de mi vejez. Esaú. Volviste sano y salvo, hijo mío. Esto es para ti, madre. Se lo compré a un mercader en un oasis en uno de mis últimos viajes. Siempre has sido tan afectuoso, Esaú. Estoy hambriento como un lobo. Sigue el aroma y encontrarás unas exquisitas lentejas. Estas lentejas me producen trastorno. Para que no te trastornes tendrás que comer, pero debes esperar. ¿Cómo te atreves a decirle a Esaú que espere? Él nunca espera, es un joven en crecimiento, necesita comer. Lo siento, Jacob. Tú o él, alguno de los dos tendrá que esperar. Tengo hambre, Jacob, tengo mucha hambre. ¿Realmente quieres mi plato de lentejas? Entonces te lo daré. ¿Qué es lo que quieres a cambio, Jacob? Quiero que renuncies a tu primogenitura, Esaú. Eso no importa, las lentejas se ven deliciosas. ¿Juras cederme tu herencia por este plato de lentejas? Desde luego. Yo serviré de testigo. Eres buena cocinera, pero no sirves como testigo. Entonces seré yo quien sirva de testigo. ¿Confían en su madre, Jacob y Esaú? Entonces es trato hecho, hermano. El trato está hecho. Aquí tienes la cuchara y las lentejas. Esperé estas lentejas demasiado tiempo. Entonces yo heredaré los rebaños y riquezas de nuestro padre. Desde luego, en cuanto a mí respecta, siempre llevo mi riqueza conmigo, mis músculos y mi espada. El número de camellos. ¿Cuántos camellos tengo? Tiene 120 camellos jóvenes, Isaac, 90 adultos y hay 70 viejos. Aliméntenlos bien. Trabajaron toda su vida y en verdad lo merecen. Dime, ¿cuántos caballos tengo? 220. ¿Y las ovejas? Hay 4,000. ¿4,000? Entonces soy poderoso. ¿Cuántas monedas de oro tengo, Rebeca? Tienes 3,300, Isaac. Soy muy feliz. Estoy viejo y ciego, pero Jehová me concedió una vida plena y pronto tendré que dejarlos. Pero me siento feliz de dejar a mi hijo Esaú poderoso. Siempre ha sido muy bueno conmigo. Pero recuerda, también tendrás que dejarle parte de tu fortuna a Jacob. Desde luego, pero él no la necesita. Es hábil. Sabe bien vender y comprar. Él sabe cómo enriquecerse. De verdad no es justo. Has trabajado para él toda tu vida y no recibirás nada. Esaú nunca ha trabajado y tu padre quiere darle todo. Eso no es justo. No es su culpa si las reglas son injustas, madre. Pero esas reglas son injustas. Tu madre se encargará. Sabes que lo importante es su bendición. La primogenitura le pertenece al que bendiga de los dos. Ahora ve y tráeme pieles de cabritos de inmediato, Jacob. Si quieres ser bendecido, hazlo. ¿Quieres engañarlo, madre? Que recaiga sobre mí toda tu maldición, pero tú debes obedecerme. Solo haré lo que es justo. Ve, hazlo. Te obedeceré, madre. He trabajado para mi padre toda mi vida. Estoy ciego.
Pero huelo el aroma de mi hijo Esaú. Yo siento que se aproxima. Vino a recibir tu bendición. Él es el primogénito, ¿lo recuerdas? El de cabello rojo. Siento su aroma y lo bendeciré con gusto. Siempre me ha traído sus mejores presas. Aquí viene Isaac. Acércate y bésame, mi hijo amado. He venido especialmente a recibir tu bendición, mi querido padre. ¿Qué pasa? Noto que tu voz está sonando un poco diferente de lo usual, mi querido Esaú. Pero percibo que eres tú. Este es el aroma de mi hijo, como el olor del campo que el Señor ha bendecido. Te traje tu plato favorito, querido padre. Dios te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y las naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos y que se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos sean los que te maldijeren y benditos sean los que te bendijeren. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Chicos, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy con un tema muy importante. ¿Cuál es, querida Melissa? Las consecuencias del pecado original. Muy bien, las consecuencias del pecado original. Y vamos a saber entonces lo que Jesús nos dice hoy en esta catequesis, porque estamos aprendiendo con Jesús. ¿Con quién estamos aprendiendo, queridos niños, querida Melissa? Estamos aprendiendo con Jesús. Bueno, y vamos a aprender qué nos dice hoy sobre las consecuencias del pecado original. La desobediencia de nuestros primeros padres se llama pecado original. Lejos de Dios, Adán y Eva ya no pudieron vivir en paz entre ellos, ni con los otros seres creados. Como ellos perdieron la armonía que tenían con Dios, sus descendientes no la podemos heredar. Entonces, queridos niños, se dan cuenta. Ellos, una vez que pecaron, ya no entraron en armonía. Querida Melissa, queridos niños, ¿no entraron en qué cosa? En armonía. Es decir, aquí hubo una desunión. Por eso utilizamos esa palabra un poco difícil, pero que estamos aprendiendo. Nefastas. ¿Cómo dijimos, querida Melissa? Nefastas. Es decir, algo negativo. Esa es la consecuencia del pecado. Cuando nos peleamos entre nosotros ya no podemos estar viviendo juntos. Y es eso lo que pasa aquí con Adán y Eva. Incluso dice con los otros seres creados.
no solamente entre hermanos, sino que también después la pelea entre nosotros. Y dice que eso, queridos chicos, nosotros, y lo tenemos también en nuestro corazón. Nosotros lo llevamos también en nuestro corazón. A eso le llamamos el pecado original. ¿Cómo le llamamos a eso, queridos niños? Le llamamos pecado original. Justamente porque nosotros después, a causa del pecado original, también nos queremos pelear y nos peleamos continuamente entre nosotros. Más adelante, después, nosotros vamos a ir reflexionando en nuestra catequesis sobre Caín y Abel, que justamente es una pelea entre los hermanos. Vamos a seguir escuchando lo que Jesús hoy nos dice como consecuencia del pecado original. Por eso nos cuesta portarnos bien, porque nuestra voluntad está debilitada y nos cuesta entender por qué nuestra inteligencia está oscurecida. Además, nuestra vida es limitada y termina con la muerte. Entonces, queridos niños, se dan cuenta. Primero, nuestra voluntad. No tenemos la fuerza, queridos niños, para luchar contra el mal. Quedamos debilitados. Y eso que nos debilita, queridos niños, nos lleva a la muerte. Pero entonces no es simplemente una muerte física, queridos niños, sino que es la muerte también espiritual, porque no nos podemos entender, no podemos trabajar juntos, nos peleamos, no nos queremos. Todo es negativo entonces entre nosotros. Qué pena, queridos niños. Esta es la consecuencia del pecado original. ¿Qué es esto entonces, querida Melissa? Consecuencia del pecado original. Y vamos a seguir un poquitito más y le vamos a escuchar a Jesús en esta catequesis. Pero Dios prometió a Adán y Eva que les enviaría un Salvador, alguien que recuperara la amistad que la humanidad perdió con su Creador, al que había ofendido. Y aquí está la esperanza, queridos niños, y esto nos ayuda a nosotros. El pecado original nos trajo entonces lo nefasto, dijimos. Nos trajo, ¿qué cosa, querida Melissa? Nos trajo lo nefasto. Es decir, lo negativo, lo que nos destruye. Pero Dios, en su gran amor y misericordia, nos promete a un Salvador. ¿Quién es ese Salvador, queridos niños, querida Melissa? Jesús. Jesús. Yeshua se dice en hebreo. Yeshua, que la traducción en castellano quiere decir Jesús. ¿Cómo se dice entonces Jesús en hebreo? Se dice Yeshua. Yeshua. Y Yeshua quiere decir Salvador. ¿Qué significa Yeshua? Yeshua significa Salvador. Salvador. Jesús entonces es enviado por Dios, o Dios mismo que viene, entra, se encarna en nuestra historia para poder salvarnos, queridos niños. Vamos a volver nosotros enseguida y prepárense, tengan ahí su cuadernito porque vendrán las preguntas. Y a ver si ustedes fueron capaces de estar atentos y de responderme a mis preguntas. Volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy, una vez más, el Señor que viene a nuestro encuentro a través de su palabra nos regala, como siempre, su palabra, leitmotiv, idea central del Génesis 32, del 23 al 33. Te llamaré Israel, nos dice la palabra del Señor. En aquellos días, todavía de noche, se levantó, tomó a las 2 mujeres, las 2 criadas, y los 11 hijos, y cruzó el vado de Yabot. A ellos y a cuanto tenía los hizo pasar el río. Y se quedó Jacob solo. Un hombre peleó con él hasta despuntar la aurora. Viendo que no le podía, le golpeó la articulación del fémur, y el fémur de Jacob se dislocó mientras peleaba con él. Dijo: suéltame, que despunta la aurora. Pero Jacob respondió: no te suelto si no me bendices. Le dijo: ¿cómo te llamas? Contestó: Jacob. Repuso: ya no te llamarás Jacob, sino Israel,
porque has luchado con dioses y hombres y has podido. Qué lindo, queridos hermanos, entonces, esta narración que nos hace entender esa lucha continua que nosotros tenemos en nuestra vida con los valores y también los antivalores. Es lo que nosotros llamamos el bien y el mal. Pero nosotros nos encontramos siempre, dice que Jacob comenzó a luchar con un hombre toda la noche, pero después al final descubre también que es Dios mismo, es decir, es un ángel con quien él está luchando. Lo importante es que aquí, en esa lucha, Jacob llega a vencer y por eso recibe la bendición. En la medida en que nosotros vencemos, entonces al final le pide esa bendición porque ha vencido a Dios, o mejor dicho, ha conquistado de Dios esa gracia que estaba necesitando para su propia vida. Todos necesitamos la gracia de Dios. Todos debemos llamarnos, o Dios nos cambia el nombre por Israel, porque Él quiere decir Elohim, Dios. Israel significa la fuerza de Dios. Cada uno de nosotros, en la medida en que vencemos el mal, somos fuerza de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora entramos en esta última partecita que son las preguntas. Y aquí está lo más importante, porque si ustedes son capaces de responderme, quiere decir que ustedes estuvieron atentos a todo lo que Jesús nos fue enseñando. Querida Melissa, ¿estás preparada? Sí. Queridos niños, ¿están preparados? Sí. Vamos a ver si están preparados. Melissa respondió por ustedes. Y viene la pregunta: ¿cuál es el nombre y la consecuencia de este primer pecado que cometieron nuestros primeros padres, queridos niños? La consecuencia de la desobediencia de nuestros primeros padres se llama pecado original. Ahí está, es el pecado original. Y esa es una forma de decirnos, queridos chicos, el origen. En nuestra vida, en nuestro origen encontramos entonces este pecado, causa de la desobediencia entonces de Adán y Eva. Y ahora vamos a la segunda preguntita, queridos chicos. ¿Qué sucedió, queridos chicos, después de que ellos hayan pecado y se hayan alejado de Dios? Ellos perdieron la armonía que tenían con Dios y con todos sus descendientes. ¿Se dan cuenta de esa armonía que tiene que existir entre nosotros y que tenía que existir con Dios y con todos los hermanos? Sin embargo, ellos han perdido esta armonía. Comienzan las peleas. No nos entendemos más. No nos queremos más. Esa es la consecuencia del pecado original. Vamos a repetir, queridos chicos. La desarmonía es la consecuencia del pecado original. Bueno, y ahora viene la tercera preguntita. A ver si estuvieron atentos, queridos chicos. ¿Qué prometió, queridos chicos, Dios al hombre después de este pecado nefasto? Dios prometió al hombre que enviaría a un Salvador para recuperar su amistad, Jesús. Muy bien. Yeshua, Jesús, ¿se acuerdan? Que es el Salvador. Dios le prometió: voy a enviarle a mi Hijo para volver a recuperar la amistad, para que limpie el pecado original. Muy bien, queridos niños, vamos concluyendo por el día de hoy. Y vamos a pedirle a Jesucito que nos acompañe siempre. Vamos a rezar juntos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo
y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.